Ya estamos de regreso aquí en Ahora con Pablo Cuevas, el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Hoy estamos hablando acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas por instituciones del Estado, especialmente en la búsqueda e investigación para encontrar a los responsables de la masacre del pasado 19 de julio. Ya nos relataba Pablo Cuevas algunas de las irregularidades y de los delitos cometidos por la Policía Nacional al capturar a diferentes ciudadanos. Me gustaría hacer énfasis en el momento en que la policía empieza a incomodar incluso a ciudadanos, a civiles de Ciudad Darío, cuando empieza a cometer una serie de allanamientos por la madrugada, cuando incluso desaparecieron computadoras, cuando amenazaban a familias enteras, a niños. ¿Qué pasa en ese momento? Ustedes también tienen reportes de esa búsqueda intensa en donde se trataba de capturar a quienes también había una persecución o una cacería de brujas, por así decirlo. ¿Cómo interpretan ustedes este actuar de la policía? Bien, nosotros, te decía al inicio que hemos recibido 22 reportes de ciudadanos detenidos ilegalmente. Por ejemplo, recibimos reportes más o menos como el 24 de 3 ciudadanos de Ciudad Darío que fueron detenidos más o menos de las 6 de la mañana a las 11 de la mañana. Lo mismo, los interrogatorios iban en torno a su participación, a lo acontecido. Luego recibimos denuncia de un ciudadano que en su bicicleta se evacó a San Isidro saliendo de su trabajo y también lo levantó la policía y a las 11, como eso de las 5 de la tarde, y a las 11 de la noche lo fueron a dejar a la puerta de su casa. Por lo mismo lo interrogaban sobre su participación en lo acontecido. Luego recibimos el sábado 26 por la mañana, recibimos denuncia de lo mismo, varias capturas. Recibimos la denuncia de la esposa del ciudadano Eddie Gutiérrez, que fue, dice, es habitante de Ciudad Darío, refiere doña Marta Sequeira, que es la esposa. Dice que a las 2 de la mañana ellos estaban dormidos, ella, sus 3 niños, su mamá anciana de 78 años y su marido don Eddie, cuando escucharon un estruendo y resulta que habían botado la puerta una gran cantidad de hombres encapuchados, algunos vestidos de policía y otros de civil. Y entonces ella habla que solo estaba en Bloomer y así con un arma, un fusil AK en su sien, al igual que su marido, la obligaron a que saliera, así, no le permitieron ni taparse y fueron tirados al suelo, con lo mismo con los fusiles en su sien. Asimismo, sus 3 niños que dormían en la habitación continua fueron jalados de sus pies, de sus camas con fusiles AK en sus cabezas. Lo mismo su anciana madre de 78 años, y comenzó, a pesar de la pregunta de ellos que por qué, pues nunca obtuvieron respuesta, y comenzó una revisión donde dejaron todo alborotado la casa. A su anciana madre le preguntaban si había armas ahí, pues ella lógicamente decía que no. Refiere ella que solo tenían un rifle 22, que lo tenían con su portación, y después de horas del cateo, entonces se llevaron detenido a don Eddie. ¿Qué pasó con los detenidos? También hubo muchas preguntas porque ni la policía ni ninguna autoridad daba respuesta sobre el paradero de estos detenidos. Sí, fueron capturados el señor Balmaceda y una cantidad de ciudadanos, ¿verdad? Ese mismo sábado, por eso nosotros le dimos un especial seguimiento al caso de Eddie, porque la familia estuvo ahí siempre. Se fueron a Chipote con otras familias. Yo recuerdo que ese sábado 26, yo a las 2 de la tarde llamo al Chipote y me atendió personalmente vía telefónica, ¿verdad?, el comisionado mayor Mauricio Ruiz, que es el segundo jefe de auxilio judicial, ¿verdad?, digamos el segundo jefe después del comisionado Gámez, que es el jefe que repuso ahorita a la general Zavala. Y entonces yo le pregunté, ¿se encuentra ahí detenido el ciudadano Eddie Gutiérrez? Y me dicen, aquí no hay nadie, aquí solo tenemos, de esos hechos solo tenemos detenido al señor Balmaceda, Walter Balmaceda, y no tenemos a nadie. Entonces, pues yo por cuestiones de jurisdicción llamé a Matagalpa, hablé con el jefe de auxilio judicial, el comisionado Eddie Peralta,
Y él me dijo, en ninguna manera no tenemos aquí, nosotros no tenemos conocimiento de ninguna denuncia de un ciudadano con ese nombre. Entonces la familia se dirigió al Chipote y ahí permaneció por varios días exigiendo, suplicando, clamando porque le dieran fin, porque le dieran información sobre el paradero de don Eddie. Lo mismo estuvieron otras familias, la familia del señor Balmaceda y otros ciudadanos que llegaron. Nosotros hicimos las mismas consultas y todos los casos a las mismas autoridades, ¿verdad? Y en ninguna de ellas recibimos respuesta. Nosotros estuvimos en auxilio judicial exigiendo que se le permitiera, como dice la ley, como dice el código, como dice la Constitución, como dice la misma ley orgánica de la policía, que se le permitiera la entrevista con su abogado, su familia, que se le permitiera el suministro de medicamentos, y siempre nos decían no los tenemos. Estuvimos el lunes más o menos 28 ante el Tribunal de Apelaciones introduciendo un habeas corpus, recurso de exhibición personal, y después de 2 días no nombraban el respectivo, no se pronunciaban al respecto. Tuvimos que hablar con el asistente de la doctora Quesada, que este habeas corpus recayó en la sala penal 2, que está como presidenta la doctora Quesada, y entonces pues ellos agilizaron el trámite y nos mandaron ya un oficio donde nos decían, una certificación donde nos decían no al lugar, se declaraban como incompetencia por cuestiones de jurisdicción, y nos sugerían que nos fuéramos al Tribunal de Apelaciones de Matagalpa, lo que hicimos, y ahí también lo mismo, pues se declaran incompetentes por cuestiones de jurisdicción. Hubo un boleo institucional, pues, y entonces y en todos los casos ocurrió lo mismo, pues. Y entonces ¿qué nos queda por hacer? Pues hicimos denuncias públicas, llamados a las autoridades al respeto de la ley. Les recordamos que Nicaragua es suscriptora de todos los enunciados mundiales que se han hecho en materia de respeto a derechos humanos, y la verdad que pues fue como encontrarnos con una pared. Pues. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos me gustaría hacer un resumen de precisamente cuáles han sido las faltas de las instituciones en toda esta jornada, y también qué implica que sean precisamente las instituciones del Estado quienes estén violentando los derechos humanos de varios ciudadanos nicaragüenses. Hacemos la pausa, ya regresamos con más aquí en Ahora.